¿Alguna vez has sentido que tu vida ha sido arrojada a un pozo de desesperación, que un giro inesperado te ha llevado a un lugar oscuro del que parece imposible salir? Todos hemos enfrentado momentos en los que nuestros sueños parecen desvanecerse y el futuro se vuelve incierto. Piensa en esa situación que te marcó, ese momento en el que te sentiste traicionado o completamente abandonado. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te dejaste consumir por la amargura o buscaste una luz en la oscuridad? La historia que te contaré hoy es sobre un hombre que vivió la traición en su forma más cruel, que fue vendido por sus propios hermanos y terminó en una cárcel por una acusación falsa, pero que descubrió un secreto tan poderoso en su celda que no solo cambió su destino, sino que puede transformar radicalmente el tuyo. Déjame saber en los comentarios cuál ha sido el pozo más profundo del que has tenido que salir y cómo lo hiciste. Tu historia puede inspirar a otros. Imagina la escena. Un joven llamado José, el hijo predilecto de su padre Jacob, es arrancado de todo lo que conoce. Sus propios hermanos, carcomidos por la envidia, lo arrojan a una cisterna vacía para luego venderlo como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. El dolor de esa traición es inimaginable. No fue un enemigo, sino su propia sangre la que lo sentenció a una vida de servidumbre en una tierra extraña. Este no era un simple revés. Era la aniquilación de su identidad, la destrucción de sus sueños y la pérdida de toda esperanza. En ese momento, en el fondo de ese pozo polvoriento, José tenía todas las razones del mundo para maldecir su existencia, para llenarse de un odio inextinguible hacia sus hermanos y para renunciar a cualquier atisbo de fe. Era un punto de quiebre, un momento que definiría el resto de su vida, no por lo que le sucedió, sino por cómo elegiría responder a esa catástrofe. Al llegar a Egipto, la vida de José da un giro aparentemente favorable, aunque sigue siendo un esclavo. Es comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón, y aquí es donde empezamos a ver los primeros destellos del secreto que cambiaría su vida. A pesar de su condición de esclavo, José no se comporta como una víctima. No se lamenta, no se rebela inútilmente, ni deja que la amargura dicte sus acciones. En cambio, se dedica a su trabajo con una diligencia y una integridad extraordinarias. La Biblia nos dice en Génesis 39, 2-3, «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano». Su excelencia no pasó desapercibida. Potifar vio algo diferente en él, una bendición, una capacidad de hacer prosperar todo lo que tocaba. Esto nos enseña una lección fundamental. Tu actitud en medio de la prueba puede convertir tu lugar de servidumbre en una plataforma de ascenso. La integridad de José fue la piedra angular de su carácter. No era solo un buen trabajador, era un hombre de principios inquebrantables. Esta cualidad fue puesta a prueba de la manera más intensa posible. La esposa de Potifar, atraída por el joven y apuesto hebreo, intentó seducirlo repetidamente. Día tras día, ella insistía, pero José se mantenía firme. Su respuesta, registrada en Génesis 39:9, es una clase magistral de lealtad y temor de Dios. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no solo estaba preocupado por traicionar la confianza de su amo terrenal, Potifar, sino que su principal preocupación era no ofender a su Dios. Esta perspectiva elevó su decisión por encima de las simples consecuencias terrenales. Para José, la integridad no era una opción conveniente, sino un pacto no negociable con el Creador, una decisión que mantuvo incluso cuando sabía que le costaría caro. Y el costo fue efectivamente muy alto. Rechazada y furiosa, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de intentar abusar de ella.
La evidencia circunstancial, el manto de José que ella había agarrado, fue suficiente para que Potifar, enfurecido, lo arrojara a la cárcel real, la prisión donde estaban los presos del rey. De nuevo, el mundo de José se derrumbó. Había hecho lo correcto, había honrado a su amo y a su Dios, y su recompensa fue la oscuridad de una mazmorra. Este es un punto crucial que a menudo nos desanima en nuestra propia vida. A veces, hacer lo correcto no nos libra de la injusticia. A veces, nuestra integridad nos lleva directamente a la cárcel. Es aquí donde la fe de muchos flaquea, donde la pregunta ¿por qué a mí? Resuena con más fuerza. José fue castigado por un pecado que no cometió, un prisionero de la mentira. La cárcel en el antiguo Egipto no era un centro de rehabilitación, era un lugar de olvido, un hoyo oscuro donde la gente era desechada y a menudo moría. Sin embargo, incluso en este lugar de desesperanza, el secreto de José continuó manifestándose. Génesis 39, 21, 23 nos revela algo asombroso. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en poder de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba el jefe de la cárcel de nada de lo que le había entregado, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjate en el patrón. Al igual que en la casa de Potifar, la presencia de Dios en la vida de José no lo sacó inmediatamente del problema, pero le dio favor y propósito dentro del problema. El verdadero secreto de José en la cárcel no fue un plan de escape ingenioso ni un acto de rebelión. Fue un cambio de enfoque radical. En lugar de centrarse en la injusticia de su situación, en la traición de sus hermanos y en la falsedad de la esposa de Potifar, José decidió centrarse en lo que sí podía controlar, su actitud y su servicio a los demás. Se convirtió en una persona de valor incluso en un lugar sin valor aparente. Pudo haberse sentado en un rincón, consumido por la autocompasión, pero eligió levantarse y administrar, organizar y servir. Se convirtió en la solución a los problemas del jefe de la cárcel. Este principio es transformador. Cuando dejas de enfocarte en tus problemas y empiezas a resolver los problemas de los demás, tu propio destino comienza a cambiar. Tu don te abrirá camino, incluso en una prisión. La vida en la cárcel era monótona y desoladora, pero José mantuvo su conexión con Dios. La comunicación divina no se interrumpió por los muros de piedra. De hecho, fue en la prisión donde su don más extraordinario, la interpretación de los sueños, se manifestó de manera decisiva. 2 nuevos prisioneros llegaron a su celda, el copero principal y el panadero del faraón, ambos caídos en desgracia. Estas no eran personas comunes. Eran funcionarios de alto rango de la corte real. Su llegada no fue una coincidencia, sino una pieza clave en el rompecabezas divino que se estaba armando para el futuro de José, aunque él no lo supiera en ese momento. A menudo, las personas que Dios pone en nuestro camino durante nuestros momentos más oscuros son los puentes hacia nuestro destino. Una mañana, José notó que el copero y el panadero estaban angustiados. Su sensibilidad y empatía, cualidades que no fueron aplastadas por su propio sufrimiento, lo llevaron a preguntarles qué les pasaba. Génesis 40, 6, 7 dice: Vino pues José a ellos por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Esta simple pregunta lo cambió todo. En lugar de estar absorto en su propia miseria, tuvo la capacidad de ver el dolor en otros. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras dificultades, nos volvemos ciegos a las necesidades de quienes nos rodean? José nos enseña que el servicio y la compasión son claves que pueden abrir cerraduras que nuestra propia fuerza no puede.
Ambos hombres habían tenido sueños perturbadores y no había nadie que pudiera interpretarlos. La respuesta de José es reveladora de la fuente de su confianza. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora a mí. Génesis 48. Él no se atribuyó el mérito. No se presentó como un adivino o un mago. En todo momento desvió la gloria hacia Dios. Reconoció que cualquier habilidad que poseía no era suya, sino un don divino. Esta humildad es una parte esencial del secreto. Cuando usamos nuestros talentos para servir a otros mientras damos la gloria a Dios, nos posicionamos para una promoción que no es de origen humano, sino divino. José se convirtió en un canal de la sabiduría de Dios en el lugar más improbable. José escuchó atentamente el sueño del copero, una vid con 3 sarmientos que producían uvas, las cuales él exprimía en la copa del faraón. Con una claridad asombrosa, José le dio la interpretación divina. En 3 días, el faraón lo restituiría a su puesto. Pero José no se detuvo ahí. Aprovechó la oportunidad para hacer una petición, una llamada a la acción. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Génesis 40:14. Él hizo su parte, interpretó el sueño, pero también tuvo la sabiduría de pedir ayuda. No fue una petición desde la desesperación, sino desde la fe en que la puerta que Dios estaba abriendo para el copero también podría ser una puerta para él. Luego el panadero, animado por la interpretación positiva, compartió su propio sueño. 3 canastillos de pan sobre su cabeza, y las aves comían de ellos. La atmósfera cambió drásticamente. La interpretación para él fue sombría. José, con la misma honestidad y dependencia de Dios, le reveló la dura verdad. En 3 días, el faraón lo colgaría. Esto nos muestra otra faceta de la integridad de José. No era un hombre que solo decía lo que la gente quería oír. Hablaba la verdad que recibía de Dios, fuera buena o mala. Ser un verdadero canal de Dios requiere la valentía de ser fiel al mensaje, sin endulzarlo ni manipularlo para ganar el favor de los hombres. Su lealtad era a la verdad divina, por encima de la popularidad o la autoconservación. Tal como José había predicho, al 3er día, que era el cumpleaños del faraón, todo sucedió exactamente como fue interpretado. El copero fue restaurado a su posición, sirviendo vino en la mano del faraón una vez más. El panadero fue ejecutado. La precisión de la profecía de José fue confirmada de manera irrefutable. Para el copero debió ser un momento de euforia y alivio. La pesadilla había terminado y su vida volvía a la normalidad. En medio de la celebración y el regreso a los lujos del palacio, la petición de aquel joven hebreo en la prisión debería haber resonado en sus oídos. José le había dado la llave de su libertad, y todo lo que le pidió a cambio fue ser recordado. Sin embargo, la cruel realidad fue que el copero olvidó a José. Génesis 40:23 es uno de los versículos más desgarradores de la historia. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años. Durante 2 largos años más, José permaneció en esa mazmorra. La esperanza que había surgido con la liberación del copero se desvaneció en el silencio y el olvido. Este es, quizás, el punto más bajo para José. Había confiado en Dios, y Dios había sido fiel. Había confiado en un hombre, y el hombre le había fallado. ¿Qué haces cuando has hecho todo bien? Cuando has visto la mano de Dios obrar, pero la puerta de tu libertad permanece cerrada por la negligencia humana. Este fue el crisol final de su fe.
Esos 2 años de silencio y espera fueron una parte crucial de su formación. No fueron tiempo perdido, fueron el tiempo en que su paciencia fue forjada, su carácter fue solidificado y su dependencia de Dios se hizo absoluta. Aprendió de la manera más dura que la confianza en los hombres es volátil, pero la fidelidad de Dios es constante. Este periodo de espera lo preparó para lo que vendría después. No puedes gobernar un palacio si no has aprendido a dominarte a ti mismo en una prisión. Dios estaba trabajando en lo profundo de su ser, quitando cualquier resto de impaciencia, de orgullo o de confianza en sus propias habilidades. Estaba forjando a un primer ministro en la oscuridad de una celda. El momento del cambio llegó, como a menudo sucede, de forma repentina e inesperada. Fue el faraón mismo, el hombre más poderoso de la tierra, quien tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en su reino podía interpretar. Soñó con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas hermosas devoradas por 7 espigas menudas. La agitación se apoderó de la corte. Todos los magos y sabios de Egipto fueron convocados, pero sus habilidades fueron inútiles ante el misterio divino. El pánico del rey se convirtió en la oportunidad de Dios. A veces, Dios permite que todas las soluciones humanas fallen para que su solución sea la única que quede en pie. Fue en ese preciso instante de crisis nacional que la memoria del copero finalmente se activó. De repente, recordó su falta y su promesa incumplida. Le habló al faraón sobre el joven hebreo que había en la cárcel, un siervo que tenía un don extraordinario para interpretar sueños con una precisión infalible. En un instante, el destino de José cambió. El faraón, desesperado por una respuesta, ordenó que lo sacaran de la mazmorra de inmediato. Lo afeitaron, le cambiaron las ropas y lo llevaron apresuradamente del pozo del olvido a la presencia del trono más poderoso del mundo. Este cambio drástico nos enseña que Dios puede cambiar tu situación en un solo día, pero los años de preparación en la oscuridad son los que te capacitan para mantenerte firme en la luz. De pie ante el faraón, José demostró una vez más la esencia de su secreto. El faraón le dijo: «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». La respuesta de José es un eco de su conversación con el copero y el panadero, pero ahora en un escenario mucho más grande. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:16. Frente a la oportunidad de su vida, con la posibilidad de ganar fama y libertad, su primer instinto fue desviar la atención de sí mismo y apuntar hacia Dios. No hubo arrogancia ni autopromoción. Solo una profunda y serena confianza en que la sabiduría no provenía de él, sino a través de él. Esta humildad ante el poder desarmó al faraón y preparó el terreno para la revelación que estaba por venir. José no solo interpretó los sueños del faraón, explicándole que los 2 sueños eran uno solo y que significaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de una hambruna devastadora, sino que fue más allá. Impulsado por la sabiduría divina, le ofreció al faraón un plan de acción detallado y estratégico. Le aconsejó nombrar a un hombre prudente y sabio para que recolectara y almacenara el grano durante los años de abundancia, para que la nación pudiera sobrevivir a la hambruna. No se limitó a identificar el problema, proporcionó la solución. Esto demuestra que cuando estamos conectados con Dios, no solo recibimos revelación, sino también la estrategia para aplicar esa revelación. Dios no solo te muestra el futuro, te equipa para navegarlo. La sabiduría y la autoridad con la que habló José impactaron profundamente al faraón y a sus siervos. La pregunta del faraón lo dice todo. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38.
La presencia de Dios en la vida de José era tan palpable, tan evidente, que incluso un rey pagano pudo reconocerla. El secreto que José había cultivado en la cisterna, en la casa de Potifar y en la cárcel, ahora brillaba con una luz innegable ante el mundo. Su carácter, forjado en el fuego de la aflicción, era su mayor credencial. La fidelidad en lo poco, en los lugares ocultos, lo había preparado para gobernar sobre mucho. En un giro de los acontecimientos que solo Dios podría orquestar, el faraón no solo aceptó el consejo de José, sino que lo nombró como el hombre para ejecutar el plan. Le dijo: «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Génesis 41, 39, 40. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Le dieron el anillo del faraón, ropas de lino fino, un collar de oro y autoridad sobre toda la tierra. El pozo se había convertido en un palacio. La celda se había transformado en un trono. El secreto de José, por lo tanto, no es una fórmula mágica, sino un conjunto de principios vividos con una consistencia inquebrantable. Primero, mantener la fe y la conexión con Dios incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. José nunca dudó del plan de Dios, aunque no podía verlo. Segundo, cultivar una integridad a toda prueba, tomando decisiones basadas en principios divinos y no en la conveniencia del momento. Su no a la esposa de Potifar fue un sí a su destino. Tercero, adoptar una actitud de servicio y excelencia en cualquier lugar en el que te encuentres. Hizo prosperar la casa de Potifar y organizó la cárcel, convirtiendo cada lugar en una plataforma de entrenamiento. Un componente adicional y vital de este secreto es la capacidad de perdonar. Años más tarde, cuando sus hermanos, obligados por la hambruna, vinieron a Egipto a comprar comida, se inclinaron ante él sin reconocerlo. José tenía todo el poder para vengarse, para hacerles pagar por cada lágrima y cada año de sufrimiento. Sin embargo, después de un proceso de prueba y restauración, les reveló su identidad y pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia. «Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 45, 5, 50, 20. Esta perspectiva del perdón es la culminación del secreto. José fue capaz de ver la mano soberana de Dios obrando a través de las peores acciones de los hombres. Entendió que la traición de sus hermanos, la falsa acusación de la esposa de Potifar y el olvido del copero no fueron obstáculos para el plan de Dios, sino los instrumentos que Dios usó para llevarlo al palacio. Al negarse a vivir como una víctima y al soltar la amargura, se liberó a sí mismo para abrazar plenamente el propósito para el que fue creado. El perdón no excusó el mal que le hicieron, pero le impidió a ese mal tener la última palabra sobre su vida y su destino. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este secreto a tu propia vida, a tu propia cárcel? Comienza por cambiar tu perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en esta temporada? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? Tu situación actual, por muy injusta o dolorosa que parezca, no es tu destino final. Es tu campo de entrenamiento. Dios está más interesado en forjar tu carácter que en asegurar tu comodidad. La presión de la cárcel es lo que convierte un trozo de carbón en un diamante. Permite que el proceso te refine en lugar de destruirte. Practica la excelencia en el lugar donde estás ahora. No esperes a tener el trabajo perfecto, la relación perfecta o la situación financiera perfecta para dar lo mejor de ti.
Como José, florece donde has sido plantado. Sé el mejor empleado, el mejor estudiante, el mejor vecino, el mejor amigo que puedas ser, no para impresionar a la gente, sino como un acto de adoración a Dios. La excelencia es un imán para el favor. Cuando eres fiel en lo poco, te estás posicionando para que se te confíe mucho más. Tu diligencia en la oscuridad está preparando tu promoción a la luz. Busca oportunidades para servir a otros, incluso cuando sientas que eres tú quien más necesita ayuda. Aparta la vista de tu propio ombligo y observa las necesidades de quienes te rodean. ¿Quién cerca de ti está triste, como el copero y el panadero? ¿A quién puedes ofrecerle una palabra de aliento, tu tiempo o tu talento? Cuando te conviertes en la respuesta a la oración de otra persona, a menudo encuentras la respuesta a la tuya. El servicio rompe las cadenas de la autocompasión y te conecta con el propósito de Dios, que siempre es más grande que tus problemas personales. Elige perdonar. La falta de perdón es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Te mantiene encadenado a la ofensa y a la persona que te lastimó. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño. Significa soltar tu derecho a la venganza y entregarle el juicio a Dios. Al igual que José, debes entender que lo que otros planearon para tu mal, Dios tiene el poder de usarlo para tu bien. El perdón es la llave que te saca de la prisión emocional del pasado y te permite caminar libre hacia el futuro que Dios ha preparado para ti. La historia de José es un recordatorio eterno de que Dios es un maestro de la redención. Él puede tomar los peores momentos de tu vida, la traición, la injusticia, el abandono, el olvido, y tejerlos en un tapiz glorioso de propósito y destino. El secreto de José en la cárcel no era un mapa de escape, sino un manual de transformación. No se trataba de cómo salir de la prisión, sino de quién te conviertes dentro de ella. Tu carácter, tu fe, tu integridad y tu capacidad de servir y perdonar en medio de la prueba son las llaves que, en el tiempo de Dios, no solo abrirán las puertas de tu cárcel, sino que te llevarán a un lugar de influencia y bendición que nunca podrías haber imaginado. El mismo Dios que estuvo con José en el pozo, en la casa de Potifar y en la cárcel, está contigo ahora mismo, en medio de tu situación. El secreto que lo elevó de prisionero a primer ministro está disponible para ti hoy. No se trata de tus circunstancias, sino de tu respuesta a ellas. Elige la fe sobre el miedo, la integridad sobre la conveniencia, el servicio sobre la autocompasión y el perdón sobre la amargura. Tu destino no está sellado por tus problemas, está siendo forjado por tus decisiones dentro de ellos. Si esta historia te ha inspirado a cambiar tu perspectiva y a confiar en el plan de Dios para tu vida, dale me gusta a este video, suscríbete para más contenido que te ayudará a transformar tu vida desde adentro hacia afuera y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y ahora, quiero que vayas a los comentarios y escribas: Dios, usaré mi cárcel como mi lugar de entrenamiento. Decláralo con fe y comienza a caminar en la victoria que ya te pertenece.